Gracias, hermanos. Muy buenos días a todos. Es un privilegio poder escuchar y exponer la palabra de Dios, así que una bendición estar con ustedes. Sé que hemos estado disfrutando los mensajes de los últimos domingos acerca de la elección. Es maravilloso y es de mucha ayuda. Creo que en particular en mi vida es de mucha ayuda ser recordado de que todo lo bueno que hay en mí, Dios lo ha puesto ahí por su gracia. Yo no merezco mi salvación, yo no gané mi salvación, tampoco colaboré con Dios en mi salvación. Yo soy salvo porque Dios decidió salvarme por su beneplácito, por su gracia. Una decisión que Él tomó en la eternidad pasada sin considerar mis obras, sin considerar mi mérito, sin considerar mi fe, entre comillas, porque sabemos que la fe es un regalo, es un don que Dios da, ¿no? Es fácil como cristianos, ¿no?, elevarnos a nosotros mismos. Tenemos la tendencia de pensar que somos mejores que otros y por eso Dios nos ha escogido. Cuando me pregunto de por qué yo soy salvo y mi vecino no, pienso que algo tiene que ver conmigo, ¿no?, algo bueno en mí. Pero Dios dice lo opuesto, ¿no? Dice que somos los vil del mundo, los despreciados, los mendigos que no merecían nada. Y Dios decidió crear y luego redimir a gente así para que Él recibiera toda la gloria. No tiene sentido gloriarme en mí mismo porque yo no soy nada. Y esperamos la continuación de esta serie con mucho entusiasmo. Sin embargo, hoy Pastor Henry me pidió que hablara del otro lado de la moneda, por decirlo así, el misterio, la paradoja de que la elección no minimiza nuestra responsabilidad delante de Dios. Somos responsables por lo que hacemos. El hombre piensa, bueno, si Dios escogió antes de la fundación del mundo quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos, entonces, ¿qué importa lo que hago yo? Los que Dios ha escogido serán salvos y los que no serán condenados. Yo no puedo cambiar eso. Tristemente, aún ciertos cristianos son tentados a pensar así. Dicen, bueno, si Dios escoge, ¿qué importa si evangelizamos o no evangelizamos? Los que Dios ha escogido serán salvos y los que no, pues yo no puedo salvarlos. No puedo cambiar nada. Esto es necio y esto es orgulloso. Porque es pensar de que nosotros podemos entender la mente de Dios, que nosotros podemos entender el plan de Dios. Y como Isaías dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos. Pero antes de entrar en nuestro texto y hablar de la responsabilidad humana, quiero hacer hincapié en que tanto la elección divina como la responsabilidad humana son verdades bíblicas. Yo no estoy minimizando nada de lo que hemos estado estudiando de la elección. Y lo menciono otra vez porque es como que la gente piensa que tiene que ser el uno o el otro. Y si queremos en la elección, minimizamos la responsabilidad humana, y si exaltamos la responsabilidad humana, de que esto minimiza la elección. Y no es así. No es así. Como dijo el pastor Henry la semana pasada, eso es un misterio a la par con la Trinidad, a la par con la unión hipostática de que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Si predicáramos una serie sobre la persona de Cristo y uno predica sobre la humanidad de Cristo, no es de que el otro lo va a corregir o minimizar cuando luego le toca predicar sobre la deidad de Cristo. La idea sería exaltar las dos verdades porque son bíblicas, y eso es precisamente mi intención. Claro, exaltemos la doctrina de la elección divina, necesario para que Dios reciba toda la gloria. Pero también tenemos que comprender de que nosotros somos 100% responsables. Si alguien se pierde, no es la culpa de un Dios que no escogió. Es exclusivamente la culpa de la persona que rehusó creer en Jesucristo, ¿no? La culpa es exclusivamente nuestra cuando pecamos. Si dices, Josías, esto no parece justo, de que todo lo bueno que uno hace es
por Dios y todo lo malo que uno hace es por esa persona, ¿no? De que si yo hago algo bueno, es por la gracia de Dios. Si hago algo malo, es mi culpa. Eso no me parece justo. Es porque eres malo, ¿no? Entonces, no puedes comprender esto, pero es así. Y ya que somos malos, claro, si hacemos algo bueno, tiene que venir de una fuente externa a nosotros, tiene que ser por Dios. Si hacemos algo malo, esto viene de nuestras propias concupiscencias, desde el hombre interior. Ahora, si queremos hablar de la responsabilidad humana, ¿qué texto podemos usar? Porque estamos hablando de Romanos 10. ¿Por qué escogí ese texto? Bueno, ya que muchos piensan que la conclusión lógica de la elección es de que el hombre no es responsable, pensé que sería bueno ver cómo es de que Dios continúa el tema de la elección en Romanos 9, lo que vimos la semana pasada. Si la elección minimiza nuestra responsabilidad delante de Dios, entonces Romanos 9 debe hablar de la elección y Romanos 10 debe decir, entonces todo aquel que ha sido escogido será salvo y los que no, no. Pero Romanos 10 no empieza así. Romanos 10 empieza con el deseo y oración de Pablo para la salvación de Israel, ¿no? Pablo no supo quiénes eran escogidos y quiénes no, así que le tocaba orar, como nos toca a nosotros, y trabajar en el evangelismo de los incrédulos. Así que lo que veremos hoy en Romanos 10 es la conclusión lógica de la elección en la mente de Dios, de que Dios sí escoge, pero nosotros somos responsables. Así que hoy en esta mañana veremos dos responsabilidades nuestras, dos responsabilidades de cada escogido de Dios, que debemos creer el Evangelio y que segundo debemos compartir el Evangelio. Debemos creer y compartir el Evangelio. Al contrario de lo que muchos piensan, la elección no minimiza nuestra responsabilidad delante de Dios, sino que la aumenta y la intensifica. Ya que Pastor Henry leyó Romanos 10, 1 al 17, vamos a entrar de plano en la exposición del texto, pero vamos a enfocarnos solamente en los versículos del 9 al 17. Romanos 10, 9 al 17. El primer punto es de que es tu responsabilidad creer el Evangelio. Dice así el versículo 9, un versículo que casi todos tenemos memorizado, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora hay mucho contexto de Romanos 1:1 a Romanos 10:8. No tenemos tiempo de ver todo, pero quisiera resaltar un par de cosas. Pablo ha explicado en Romanos de que todo hombre está bajo la ira de Dios. Todo hombre está condenado. Todo hombre es un pecador. Y la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces estamos bajo la ira de Dios y necesitamos ser salvos. Necesitamos ser salvados de la ira de Dios, del infierno. Pero también Pablo nos ha explicado que la ley no puede salvarnos. La ley no puede salvarnos porque nadie puede guardar la ley. De hecho, Romanos 10, versículo 5 repite esa idea. Está hablando de la justicia que uno obtiene mediante la ley de Moisés. Y dice de que la justicia que viene por la ley dice esto: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, que la promesa de la ley es: si tú cumples todas estas cosas, si tú haces todo esto y obedeces la ley perfectamente, entonces pues no vas a necesitar salvación. Vas a ser justo y vas a poder vivir, ¿no? Vivirás si cumples toda la ley. El problema es de que no podemos. No podemos. Este camino hacia la justicia está lejos de nosotros, lejos de que está más allá de nuestro alcance. Es inaccesible, no podemos obtener una justicia propia, no podemos cumplir la ley. Entonces, si vamos a vivir con Dios, no será por medio de la ley, gracias hermano.
no será por medio de una justicia que nosotros obramos. Por eso la necesidad de obtener una justicia ajena a nosotros, externa, la justicia de Dios mediante la fe. Si no podemos obrar justicia, necesitamos que Dios nos regale su justicia. Y Él lo hace mediante la fe en el Mesías, en Jesucristo. Y toda la Biblia habla de esto, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, de que la justicia se obtiene mediante la fe. Moisés entendió esto. Moisés escribe en Génesis 15:6 que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Moisés entiende que la salvación se obtiene no por medio de la ley, sino por medio de la fe. Obvio, ya para nuestros días tenemos más promesas que tenemos que creer. Sabemos de Jesucristo, su muerte, su resurrección. A lo mejor Moisés no comprendió todo esto, pero el método de la salvación siempre ha sido igual, por medio de la fe en las promesas de Dios. Y para probar esto, en el versículo 6 de Romanos 10, Pablo cita a Deuteronomio capítulo 30, en donde Moisés dice que la justicia está a nuestro alcance. Moisés dice, no tienes que pasar al otro lado del mar para obtener la justicia. No tienes que subir al cielo. Al contrario, está cerca de ti, dice Moisés, en tu boca y en tu corazón. Entonces Pablo, tomando esa frase de que la justicia está cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, toma esto y lo aplica a Cristo. Y dice, no tienes que subir al cielo para obtenerla. No tienes que bajar al abismo para obtenerla. Cristo ya hizo eso por nosotros. Cristo ya fue sepultado por nosotros. Ya fue resucitado por nosotros. Cristo ya trajo la justicia a nosotros, a nuestro alcance. Ahora está disponible para cualquier hombre. Está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Cerca. Eso es tan importante cuando pensamos en la elección. Porque Pablo no dice, mira, la salvación está lejos de ti, en una decisión que Dios hizo en la eternidad pasada. Algo que no puedes controlar. No. Dice que la salvación está cerca, está a tu alcance. Entonces Pablo agarra esa promesa de Deuteronomio 30, versículo 14, donde Moisés habla de que la salvación está cerca en tu boca, en tu corazón, y concluye. Entonces, la justicia está en tu boca, en tu corazón, en el sentido de que solamente tienes que confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Así de simple. No tienes que ir hacia el cielo para esto. Solamente con tu boca, tu corazón, creer quién es Jesucristo y qué ha hecho por ti. El punto es de que es algo accesible, fácil, solamente confesar y creer. Ahora, ¿qué significa esto en particular? Confesar y creer. Dice que hay que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios levantó a los muertos. Luego el versículo 10, la explicación, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces creo que es necesario ver de que Pablo está escribiendo, hablando de estos dos verbos, esas dos acciones, confesar y creer en paralelo, son conectados, juntos. ¿No? De que son dos acciones, confesar y creer, que describen el mismo acto de conversión. No puedes confesar y luego no creer, y tampoco puedes creer y no confesar, ¿no? La persona que cree necesariamente confiesa. Eso es obvio en el versículo 10, porque si uno pudiera creer, pero no confesar, esa persona obtendría justicia por creer, pero no ser salvo, por no confesar. Eso no tiene sentido. Son acciones conectadas, no podemos separarlos. La confesión es el resultado lógico e inmediato de haber creído. Y la Biblia muchas veces habla así de la salvación, de que lo describe desde diferentes ángulos, ¿no? A veces la Escritura dice, arrepentíos y seréis salvos. Luego en otro lugar dice, cree y serás salvo. Y uno dice, bueno, ¿cuál es? ¿Debo arrepentirme o debo creer? Y el punto es de que
son dos maneras de describir la misma acción. Arrepentimiento describe la acción de manera negativa, de que tienes que abandonar a tu pecado. Creer habla de manera positiva de que tienes que abrazar a Dios. Pero es la misma acción de que para creer en Dios, abrazar a Dios, tienes que abandonar tu pecado y abrazar a Dios. Es la misma acción. Confesar, creer, describe en ese sentido lo mismo. De que si crees en Cristo, es porque le estás confesando como Señor de tu vida. Has afirmado de que Él es Señor. Bueno, analicemos un poco más estas dos acciones, confesar y creer. Dice allí que tienes que confesar que Jesús es el Señor. ¿Qué significa esto, confesar? ¿No? ¿Es solamente expresar una palabra? No creo, porque luego un mudo no podría ser salvo. No es el punto. No es de que si tú pronuncias esas palabras mágicas, Jesús es Señor, tú vas a ser salvo. No, el diccionario dice que la palabra confesar significa estar de acuerdo o reconocer que algo es verdad. Entonces el punto es que para ser salvo debes reconocer, debes afirmar la verdad de que Jesús es el Señor. Tienes que conocer quién es Cristo de verdad. De que Jesús es Señor, es tu Señor, es dueño, es tu amo, que le vas a seguir. Esto obviamente implica arrepentimiento, porque ya no puedes seguir a tu viejo amo, el pecado, ahora sigues a un nuevo amo, a Jesucristo, tu Señor. ¿No? Pero además de esto, observen que dice que estás confesando a Cristo como Señor en el sentido de Señor de todos, el Señor, no solamente tu Señor, es el Señor del universo. Y esta afirmación en el contexto es una afirmación de la deidad y señorío de Cristo sobre todo. Sabemos esto por la forma que Pablo utiliza la palabra en el contexto. Observen que acá, en Romanos 10:9, Pablo dice que hay que confesar a Jesús como Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, si bajamos al versículo 13, dice en una cita de Joel 2:32, de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es ese Señor? Lo interesante es de que si regresamos a Joel 2:32, dice ahí de que tienes que invocar el nombre de Jehová, o sea, Señor todas mayúsculas. Y Pablo interpreta esto, invocar el nombre de Jehová, como si estuviera refiriendo a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jehová es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y el punto es de que tú tienes que confesar quién es Jesús de verdad. Y Jesús es el Señor del universo, el amo de todas las cosas, el dueño del universo. ¿Y quién es el dueño del universo? Dios. Entonces, en primer lugar, estás confesando una realidad acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? El Señor de todo, que obviamente es Dios. O sea, Jesús, quien es hombre, es también Dios. Tienes que confesar esto, tienes que estar de acuerdo con esto. Luego Pablo agrega que tienes que creer algo. Tienes que creer que Dios lo levantó de los muertos. Es decir, que tienes que creer el Evangelio. Que Jesús murió en tu lugar porque, o sea, estuvo entre los muertos. Y tienes que creer que Dios lo levantó de los muertos. ¿No? Creer en ese sentido es más que solamente afirmar de que Jesucristo murió y fue resucitado. Aún los demonios saben esto. El punto es de que confías en esto. Confías en la verdad de que cuando Jesucristo murió, murió en tu lugar. Cuando Él fue resucitado, de que eso te trajo salvación. De que tú ahora puedes recibir justicia en vez de ira, porque Jesucristo tomó en su cuerpo toda la ira que tú mereces. Entonces, lo que Pablo está afirmando acá, de que tú tienes que confesar a Cristo como Señor y creer en la resurrección, es de que para ser salvo tú necesitas conocer quién es Jesús y necesitas creer en lo que Él ha hecho por ti. O sea, quién es y qué es lo que ha hecho. ¿No? Tienes que confesar el señorío de ese Dios hombre Jesucristo y tienes que creer el Evangelio, que ese Dios
hombre murió en tu lugar y fue resucitado para tu salvación. Ahora, cuando Pablo enseña una verdad, le importaba mucho mostrarnos de que no estaba inventando esa verdad, sino que lo está agarrando de la Biblia. Entonces, en el versículo 11, él da la prueba bíblica de que lo que está diciendo es verdad. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Una cita de Isaías 28, versículo 16. Pablo dice, mira, Isaías afirma lo mismo, todos los autores de la Biblia afirman lo mismo, de que la salvación es por fe. Si estamos en Génesis 15, 6, y Abraham fue declarado justo por su fe, si estamos en Habacuc 2, 4, y el justo vivirá por su fe, o si estamos en Isaías, siempre es igual, de que la salvación se obtiene mediante la fe en el Mesías. De hecho, si leemos todo el versículo, Pablo solamente cita una frase. Si leemos todo Isaías 28, 16, dice lo siguiente. He aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. Obvio, sabemos de Pablo y de también Pedro, de que esa piedra angular se refiere a Jesucristo. Y dice, el que creyere en él, en esa piedra preciosa, no será avergonzado. Pablo da por sentado de que conocemos a Isaías y el contexto, a lo mejor no lo entendemos. Entonces, creo que es importante ver de que en el contexto de Isaías, Israel fue tentado a buscar salvación de otras naciones, de parte de otras naciones que podrían ayudarles y librarles. Entonces Isaías proclama condenación sobre esas naciones y sobre los que confiaban en esas naciones. Dice, ay de Egipto, ay de Tiro, y ay de todas las naciones, ay de los que confían en esas naciones, porque todas esas naciones te van a fallar. Si tú confías en Egipto, serás avergonzado porque Egipto no te va a poder salvar. Pero hay uno en quien puedes confiar. Hay una persona, el Mesías, la piedra angular. Si tú confías en él, jamás te va a fallar, jamás serás avergonzado porque él sí te va a salvar. Y Pablo dice, mira, es exactamente lo que yo estoy predicando, de que si tú confías en esa piedra angular, en Cristo Jesús, serás salvo, él te va a salvar. Ahora, Pablo, hablando de Isaías y la salvación que Isaías presenta, sabe que a lo mejor uno pensaría, ok, pero Isaías está hablando de la salvación de Israel, ¿qué de mí? Yo soy gentil. Entonces, por eso continúa, dice el versículo 12, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor, que es Jesucristo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. San Pablo pregunta, oye, si estamos confesando a Jesús como el Señor de todos, ¿Jesús es solamente el Señor de Israel? No, es Señor de todo el universo, Señor de todos. Entonces no puede haber diferencia. Si Él es el amo, el dueño, el Señor de todos, entonces Él va a dar de sus riquezas a todos sus súbditos, a todos sus esclavos, ¿no? Él abunda en riquezas, el dueño de todo, a Él le pertenece todo, y ya que es tan rico, Él puede bendecir a todos, a cualquier persona que le invoca, cualquier persona que lo pide. Es soberano y rico, ¿no? Y la Biblia siempre presenta esa realidad de que la salvación está para todos, ¿no? Está disponible para todos. Y es interesante cómo la Biblia muchas veces pone en juxtaposición esa doctrina de la elección con la oferta de que todo el mundo puede ser salvo. Muy semejante a lo que Jesucristo hizo en Juan 3, en donde empieza diciendo que si quieres ser salvo, si quieres entrar en el reino de Dios, ¿qué tienes que hacer? Nacer de nuevo. No puedes.
O sea, es algo que Dios tiene que hacer por ti. O sea, ¿cómo vas a nacer de nuevo? No, es algo que Dios va a producir en ti. Entonces uno pensaría, es que nadie puede ser salvo entonces, porque nadie puede producir su propio nacimiento. Y luego Jesucristo, tomando esa verdad, le guía al versículo 16, donde dice, cualquier persona, todo aquel que crea en Él, tendrá vida eterna, ¿no? Entonces es muy importante notar de que en la mente de Dios, la elección no minimiza nuestra responsabilidad de creer y luego ser salvo. Ahora, otra vez Pablo quiere probar de que esto es cierto, de que la salvación se ofrece a todo el mundo, a toda persona. Entonces esta vez cita Joel 2:32 y dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el contexto de Joel está hablando del gran día de Jehová, un día de ira y de enojo, cuando Dios derrama su furor sobre todo el mundo, presenta la destrucción de la tierra y que Dios va a matar a todos con su ira. Pero hay una promesa al final del libro, donde Dios dice, hasta el último segundo, si alguien pide auxilio a Dios, Dios le va a salvar de su ira. No, es tan lindo. Revela un Dios, hermanos, que es lleno de misericordia. Él juzga por correcto y porque es justo hacerlo, pero no es un Dios así sanguinario que se deleite en matar a los impíos. Al contrario, es lleno de misericordia y quiere salvar. Y dice que lo único que el hombre tiene que hacer para escaparse de su ira es invocar su nombre, es pedirlo, es solamente clamar. Si tú me clamas, te voy a salvar, ¿no? Dios es lleno de gracia, lleno de misericordia, rico para bendecir a todos los que le invocan. Ahora, lo curioso es que cuando estamos pensando en eso, de que cualquier persona que invoca el nombre de Jesús será salvo, es como que a lo mejor te da la idea de que la salvación entonces depende del hombre, de que Dios ofrece la salvación a todos y luego ahora el que decide es el hombre. Y si clama a Dios será salvo y si no clama será condenado. Es decir, que depende del que corre. Pero Romanos 9 dice que no, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Cómo armonizamos esas dos verdades? Creo que el primer punto es de que no podemos armonizarlos. Siempre cuando armonizamos y tratamos de encajar dos verdades así en nuestras mentes, bajamos a Dios. Sería como preguntar, ¿cómo armonizamos la completa deidad de Cristo con su genuina humanidad? No puedes armonizarlos. Tienes que saltar las dos verdades y adorar a Cristo así. No bajarle a que, es como 70% Dios y 30% hombre. No podemos armonizarlo. De un lado tenemos la doctrina de la elección, lo que Dios escoge, todo depende de Él, todo depende de su plan eterno y la decisión que Él hizo en la eternidad pasada, ¿no? Él decidió crear una esposa para su hijo, así que Él seleccionó a algunos para redimir y para purificar. Y ya que todos nosotros somos cadáveres espirituales, sabemos de que si alguien cree, no es por Él, sino que es porque Dios le buscó y le dio fe. Si alguien ama a Dios es porque Dios le amó primero. Si alguien busca a Dios es porque Dios primero le buscó a Él. Esas son verdades y verdades muy necesarias para que Dios reciba toda la gloria por su obra de salvación. Pero lo que estamos viendo acá en Romanos 10 es igual de verdad. Y es de que es tu responsabilidad creer. Es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Dios no va a creer por nosotros. Dios no va a confesar por ti. Tú tienes que confesar a Jesús como Señor. No pienses, mira, o Dios me escogió o no me escogió. Yo no puedo cambiar esto. No, la elección es la responsabilidad de Dios. Tu responsabilidad es creer. Mi responsabilidad es creer.
¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos que clamar a Él. Y el punto del pasaje es de que eso no está lejos de nosotros. Eso está acá, disponible. Está a tu alcance. Y aún esto como que decimos, pero nos vienen a la mente muchas preguntas teológicas, ¿no? Dice, pero ¿cómo, Josías, vas a decir de que el hombre natural, el incrédulo, tiene la capacidad de creer cuando el hombre natural no puede? Eso es un don de Dios. Pero es que esto es la responsabilidad de Dios, regalar fe. Tu responsabilidad es confesar y creer, obedecer lo que Dios dice. No te preocupes de su responsabilidad, preocúpate de tu responsabilidad. Dios nos manda creer en su Hijo. Si lo haces hoy serás salvo. Si no lo haces, irás al infierno. Es tu responsabilidad, no es la culpa de Dios, ¿no? Entonces no digas en tu corazón, no puedo, yo no tengo la capacidad. Romanos 10:6 dice, no digas esto, no digas esto. Jesucristo trajo salvación a tu alcance. Cree en Él y serás salvo. Obvio, si lo haces, si crees y eres salvo, sabremos de que fue Dios quien puso en ti esa fe. Es Dios quien te dio el querer como el hacer para ser salvo, para que Él reciba toda la gloria. Pero Dios no te ordena, no te manda a seleccionarse a sí mismo en la eternidad pasada, te manda a creer. Eso es lo que nos toca hacer, nos toca obedecer, nos toca creer, ¿no? ¿Crees en Jesucristo? ¿Sí? ¿Crees en Jesucristo? Serás salvo, porque Dios es fiel para perdonar y salvar a todos los que invocan su nombre. Pero sabes que no es algo que haces una vez, hace 10 años y ya dejas de creer. Tenemos que perseverar en nuestra fe y siempre confiar en que Jesús es, ¿qué? Es nuestro Señor. Eso implica que debemos perseverar obedeciéndole, sirviéndole en todo. Y eso es nuestro deber. Nuestro deber es vivir de acuerdo al señorío de Cristo. Seguir confesando esa realidad de que Jesús es el Señor de mi vida, ¿no? No digas, salvo siempre salvo, Dios me escogió y me va a preservar hasta el final, no importa lo que hago. Si vives así, seguro que estás completamente engañado, ¿no? Porque la responsabilidad del creyente es perseverar hasta el final en fe, ¿no? Bueno, hay una segunda responsabilidad que surge del texto. No solamente creer el Evangelio, sino que también debemos compartir el Evangelio. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? No vas a clamar a Jesús si no crees en Él, ¿no? Entonces Pablo establece una lógica acá. Dice, si la meta final es de que el hombre invoque el nombre de Jesús, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que esto suceda? Para que un hombre invoque el nombre de Jesús. Y la primera cosa es que la persona crea, ¿no? Nadie va a pedir auxilio, nadie va a decir, Jesús, sálvame, si no cree de que Jesús puede salvarlo. Entonces Pablo dice, lo primero es de que si alguien va a invocar el nombre de Jesús, debe creer. Pero sigue el versículo, ¿cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Alguien puede creer en Jesús si no sabe quién es? ¿Alguien puede creer en Jesús si nunca ha escuchado el nombre de Jesús? Tienen que huir acerca de Jesús, ¿no? Es necesario invocar el nombre de Jesús para ser salvo, entonces es necesario creer en Él y es necesario escuchar de Él. Nadie puede ser salvo leyendo las estrellas. Nadie puede ser salvo por un sueño. El punto que Pablo establece acá es de que alguien tiene que oír quién es Jesús para ser salvo. Y debo mencionar que cuando dice invocar su nombre, no se trata, como dije, de solamente pronunciar su nombre. La idea de invocar es de pedir auxilio, de clamar. No estamos hablando de pedir que un pagano simplemente pronuncie las palabras de Jesús, que invoque el nombre
como si fueran palabras mágicas. No, estamos hablando de una persona que clama a Jesús porque sabe que lo puede salvar. Y nadie puede hacer esto a menos de que haya escuchado quién es Jesús. Ahora, ¿cómo van a escuchar? Continúa, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Van a escuchar de Jesús de un ángel? O sea, si tienen que oír, ¿cómo van a oír? ¿Van a oír de las estrellas? No, alguien tiene que hablarle. Tu vecino no va a escuchar de Jesús a menos de que alguien le predique. No puede ser salvo a menos de que alguien le predique. Termina las preguntas en versículo 15 preguntando, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿No? Pablo pensando tal vez en la gente que no había escuchado el Evangelio, gente tal vez en las tribus de África o donde sea, pregunta, ¿quién les va a predicar el Evangelio? O sea, si nadie sabe, alguien tiene que ir. Alguien tiene que ir, alguien tiene que llegar allí, tocar la puerta y hablarles de Jesús. Si no, no pueden ser salvos. Por eso enviamos a misioneros, por eso mandamos a predicadores, porque no hay otra manera. No pueden ser salvos a menos de que invoquen el nombre de Jesús, y no van a invocar el nombre de Jesús a menos que escuchen el Evangelio. Alguien tiene que ir, alguien tiene que predicar. El punto es esto, Dios no puede salvar a nadie a menos de que alguien les predique primero. Uy, o sea, esto suena fuerte. ¿Cómo que Dios no puede salvar a nadie? ¿Cómo que Dios no puede hacer algo? Dios puede hacer cualquier cosa. Bueno, no. Dios no, o sea, ¿Dios puede mentir? ¿Por qué no puede mentir? Porque nos dice que no puede mentir, porque va en contra de su naturaleza. Su palabra nos dice que no puede mentir, así que no puede mentir. Y la misma palabra dice que nadie puede ser salvo a menos que escuchen el Evangelio. Entonces, ¿Dios puede salvarles sin el Evangelio? No, porque es el medio que Él ha establecido. Y va a cumplir, obviamente, su palabra. Entonces, la misma pregunta surge que vimos en el punto anterior, como que, oye, pero ¿cómo que algo tiene que pasar para que sean salvos? Yo pensé que no dependía del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Qué de la elección? ¿No? Pensé que los que Dios ha escogido serán salvos. ¿Cómo vas a decir ahora que la salvación depende de que otro hombre le predique? ¿No? ¿Qué tal si Dios escoge a alguien que no tiene acceso al Evangelio? Bueno, a ver si les puedo ayudar un poco. Si Dios dice de que la única manera en que alguien puede ser salvo es si escuchan el Evangelio, entonces si Dios le escogió, le va a llevar el Evangelio. No tiene que ser complicado. Dios, es soberano, tiene todo poder. Eso no es difícil para Él. Si escoge una persona, entonces mueve en otra persona orar por él. Le pone en otra persona la valentía de hablarle de Cristo para que su escogido pueda escuchar el mensaje, creer el mensaje, invocar el nombre de Jesús para ser salvo. No hay otro medio, no hay otra manera, ¿no? Dios obra milagros. Dios trabaja en este mundo, pero Dios trabaja a través de medios. ¿No? Dios obra sus milagros a través de medios. ¿No? Él ha establecido esa realidad, ¿no? De que si Dios va a hacer algo, si Dios va a salvar a alguien, ¿qué va a hacer entonces? O sea, ¿cómo es que va a poner en ti el deseo de orar por esa persona? Va a poner en ti el deseo de hablarle el Evangelio y luego te va a dar tanto el querer como hacer para predicarle y darle fe y salvarle. Pero el problema es de que muchas veces nosotros, ya que participamos en la salvación porque Dios nos está usando como un medio,
comenzamos a pensar de que entonces estamos colaborando con Dios en la salvación. Pero no es así. No estamos colaborando con Dios. Y una ilustración que me ayuda con esto es pensar en otro milagro, el milagro de la división del mar en Éxodo 14. Porque en Éxodo 14 Dios le dice a Moisés, Moisés, agarra tu vara, levanta tu vara, extiende tu vara sobre el mar y tú vas a dividir el mar. Okay. Luego, ¿qué pasa? Moisés levanta su vara, lo extiende sobre el mar y el mar se divide. ¿Alguien piensa que Moisés movió el agua? ¿Alguien piensa de que, o sea, el hecho de extender la vara sobre el mar es lo que movió el agua? No. Pero ahora una pregunta más importante. ¿El mar se hubiera dividido si Moisés no hubiera levantado la vara? No, ¿por qué no? Porque es el medio que Dios estableció para obrar su milagro. Es lo mismo con la salvación. No es de que nosotros estamos colaborando en la salvación. No estamos quitando corazones de piedra y dando a la gente corazones de carne. Nosotros no estamos regenerando a la gente. Nosotros no estamos obrando ese milagro. Nosotros no estamos haciéndoles nacer de nuevo. Pero sí estamos participando en el sentido de que Dios nos está usando como uno de los medios que Él obra el milagro, que Él salva a la gente. Entonces, por eso hace todo. La salvación es una obra exclusivamente de Dios, porque Él da tanto el querer como el hacer, ¿no? Pensando en Éxodo 14, Dios no solamente le dice a Moisés qué tiene que hacer, luego, de acuerdo a Filipenses 2:12, Dios le da a Moisés el deseo de obedecer. Dios luego le da a Moisés la capacidad de ir y levantar su vara y luego Dios hace el milagro. Dios hace todo. Por eso toda la gloria va hacia Él. Hay misterio allí porque luego pensamos, entonces la persona que levanta la vara es quien está decidiendo. O si pensamos en la salvación es como, ok. Entonces cuando predico el evangelio y alguien llega a ser salvo, esto es lo que determina si son escogidos o no. Pero eso no tiene sentido. No es de que nuestras acciones pudieran cambiar lo que Dios ya ha decidido en la eternidad pasada. Entonces hay misterio. No controlamos la salvación. Pero ya que no sabemos quién es escogido y quién no es escogido, esto no nos afecta, no debe de afectarnos. Porque mi responsabilidad no es identificar a los escogidos de Dios, mi responsabilidad no es determinar quiénes son escogidos de Dios, mi responsabilidad es predicar el evangelio a todo hombre confiando de que el evangelio es poder para salvar, y en el momento que el escogido de Dios escucha el evangelio, Dios le va a salvar. A veces estamos tan concentrados en cosas que tienen que ver con Dios que no cumplimos con nuestro deber, con nuestra responsabilidad. No te preocupes de cómo es que todo esto funciona. Preocúpate de ser fiel en predicar el evangelio, porque nadie puede ser salvo a menos que escuche ese mensaje. Y qué bello, qué maravilloso que Dios nos permite participar en su obra. Y por eso Pablo continúa y dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, qué bendición de poder recibir el evangelio. O sea, de la persona que te trajo el evangelio. O sea, ¿qué piensas de la persona que te habló del evangelio? Lindo, lindo. Que tuvo la valentía de hablarme de Cristo para que yo pudiera ser salvo. Qué lindo que Dios nos usa para esto. Debe animarnos fuertemente a predicar y evangelizar. Lo triste es de que no todos aceptan el evangelio, no todos creen. Por eso Pablo continúa el versículo 16 y dice, mas no todos obedecieron el evangelio.
No que no todos creyeron el Evangelio, no obedecieron el Evangelio. Porque el punto es de que el hombre es responsable. Cuando un hombre escucha el Evangelio, puede obedecerlo o desobedecerlo. ¿No? Si tú escuchas acerca de Jesús, de quién es y qué es lo que ha hecho, y luego rehusas creer, eso es una rebeldía, eso es una desobediencia al mensaje. Y siempre ha sido así, de que la mayoría de la gente no acepta el Evangelio, es una tristeza. Y Pablo prueba esto con la cita de Isaías otra vez, que dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, Isaías 53 habla de la cruz, la resurrección de Jesucristo. Y Isaías pregunta, pero Señor, ¿quién ha creído? Respuesta implícita, no, Israel no creyó. Israel no creyó. ¿No? O sea, ¿cuántos israelitas creyeron de que Jehová iba a cargar sobre su hijo todo el pecado que hemos cometido? ¿Quién creyó que el Mesías tenía que llevar nuestras enfermedades, sufrir nuestros dolores, ser herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados? No. Israel no creyó. Israel no creyó. ¿No? Conclusión lógica. La fe, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra específica allí, palabra, es una palabra expresada, una palabra hablada. El punto es que si alguien va a ser salvo, tiene que creer. Y si va a creer es porque alguien le va a hablar de la palabra predicada de Dios. ¿No? Tenemos, hermanos, la responsabilidad de compartir el Evangelio a todo hombre, a todos, porque es la única forma en que puedan ser salvos. Tenemos el deber de llevar el mensaje de salvación a los escogidos de Dios. ¿No? Qué bendición que Dios nos use para esto, que seamos fieles, hermanos, en hacerlo. En conclusión, no tienes que comprender cómo se relacionan la elección divina y la responsabilidad humana. Lo que tienes que hacer es creer y compartir el Evangelio, porque eso es lo que Dios nos manda hacer. No permitas, por favor, les ruego, no permitas que la belleza de la doctrina de la elección minimice en tu mente tu responsabilidad delante de Dios. No dejes de que la elección te guíe a pensar, bueno, entonces, si soy escogido, yo no voy a poder cambiar esto. Entonces puedo descansar y ser perezoso en mi salvación. No permitas esto. Si tú piensas así, es porque no entiendes la elección. Porque Pablo, quien entendió la elección y lo describe en Romanos 9, lo concluye con Romanos 10. ¿Sí? No dejes que la doctrina de la elección te guíe a evangelizar menos. Como Pablo debe guiarte a evangelizar más. La doctrina de la elección, la doctrina de la soberanía de Dios afecta todas nuestras vidas. Porque no se trata solamente de la elección. O sea, este principio aplica a toda la vida cristiana. Porque Dios es soberano no solamente en la elección, Dios es soberano sobre todo. Dios es soberano sobre el pecado, Dios es soberano sobre tu maldad, Dios es soberano sobre tu oración, Dios es soberano sobre todo. Entonces es fácil pensar, bueno, si Dios ha decidido que yo me levante a orar, voy a orar. Y si no lo ha decidido, ¿qué puedo hacer yo? Si Dios ya ha decidido si mi mamá va a ser salva, si mi hijo va a ser salvo, entonces yo no puedo cambiar esto. ¿Para qué orar? O sea, esto es necio. Esto es orgulloso, es pensar de que tú entiendes todo. Y si llegas a pensar esto, vayas al final de Job 38, al final. Y si tú puedes contestar todas esas preguntas de cómo es que Dios maneja su universo, entonces tienes derecho
de preguntarle algo más. Pero ya que no, ni entiendes cómo Dios gobierna el mundo físico, ¿cómo te atreves a pensar de que puedes entender cómo maneja lo espiritual? Es torpe, es necio. Lo que nos toca hacer es obedecerle, creer y compartir el Evangelio. Y el punto es de que la elección no debe de minimizar nuestra responsabilidad, debe exaltarla. ¿Por qué? Y esto es importante, vamos a terminar con eso. Porque el hecho de que estamos trabajando con cosas celestiales y divinas aumenta nuestra responsabilidad. Es lo que dice Efesios 2, por ejemplo, 8 al 10, de que la salvación es por gracia de Dios, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego, ¿cómo termina? En el versículo 10. Dice que fuimos creados para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Es decir, de que el hecho de que Dios es soberano y Él ha creado buenas obras para nosotros. Wow. Entonces, eso no se trata de algo de Josías. O sea, las buenas obras que yo hago son obras que Dios ha diseñado, que Dios ha creado. Así que yo tengo un deber de andar en ellas, para que anduviésemos en ellas. Pablo dice en Filipenses 2, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? ¿Porque la salvación depende de ti? No, tienes que ocuparte con temor y temblor, eso es serio. ¿Por qué? Porque Dios es quien está produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer. O sea, si mi deseo de orar es un deseo que Dios pone en mí, si mi oración, si mi evangelismo no es mi evangelismo, sino que es algo que Dios ha hecho en mí, entonces esto es serio. Tengo una responsabilidad de hacerlo y hacerlo bien, de echarle ganas a mi salvación, porque no estamos tratando de algo de Josías. Estamos hablando de algo que Dios ha creado para su gloria. Debo hacerlo bien. Vamos a orar. Señor, ¿qué diremos a esto? Tú nos has redimido, tú nos has salvado. Tú trajiste la salvación cerca de nosotros por medio de Jesucristo. Pero te suplicamos y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos apoyes a creer con todas nuestras fuerzas. Aumente nuestra fe. Ayúdanos a vivir de acuerdo a la realidad de que Jesús es Señor. A creer y permanecer creyendo de que tú lo levantaste de los muertos para nuestra salvación. Ayúdenos a creer, Señor. Y también sabemos de que tú nos das la responsabilidad de compartir el Evangelio con otros que no te conocen. Así que te rogamos que nos des valentía. Tantas veces, Señor, somos cobardes y confesamos ese pecado. Y pedimos que tú nos ayudes a proclamar las buenas nuevas de que hay salvación para todos los que invoquen tu nombre. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por la explicación que Pablo nos da, tanto de la elección como de nuestra responsabilidad de creer. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén.